Bienvenidos. En este reportaje vamos a presentar brevemente a uno de los más grandes poetas de la literatura universal de todos los tiempos y abordaremos su obra de crítica social, El Tusteno, para realizar un contraste con nuestra realidad actual. ¿Qué problemas narra el autor en su novela? ¿Qué ha cambiado desde ese entonces hasta ahora? Nuestros hermanos de zonas rurales e indígenas se ven verdaderamente beneficiados con la actividad minera. ¿El Estado qué está haciendo? Acompáñanos a resolver todas estas preguntas en nuestro reportaje. En la serranía peruana existen casos de minas que están explotando nuestros recursos naturales, causando contaminación y daños a la población residente del lugar, así como también una serie de abusos y trabajo forzado. Pero antes de mostrar estos casos, veamos un poco de lo ocurrido en el siglo pasado, donde uno de los más grandes poetas de nuestro país plasmó en su obra titulada El Tusteno una realidad muy similar a la actual. Conozcamos un poco más sobre esta grandiosa obra, pero antes sobre su autor. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en el año 1982, en el norte de los Andes peruanos. Fue el último de 12 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Su gusto por la literatura empezaría en los años 1905 y 1908. Vallejo, en su etapa universitaria, tuvo muchas dificultades por su condición económica. A pesar de ello, obtuvo el grado de bachiller en letras en la Universidad Nacional de Trujillo, con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Posteriormente, también tuvo su paso por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue en esa etapa donde forma parte del Grupo Norte. El poeta, después de atravesar por una serie de injusticias legales en el Perú, se fue a París en 1923. Algunos aspectos relevantes de su estadía por el viejo continente fue conocer a su compañera de vida, George Philippard, escribir obras como El Tusteno y España aparta de mí este cáliz, afiliarse al Partido Comunista Español y conocer muy de cerca el marxismo. Vallejo falleció el 15 de abril de 1938. Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse de París. Vallejo nos presenta en esta obra la conexión del contexto sociohistórico de un país andino, con el objetivo de denunciar la explotación, extorsión y los abusos contra los indígenas y obreros de las minas por parte del imperialismo norteamericano. Una situación muy similar a la que expondremos en este reportaje. El autor había vivido de cerca todo lo acontecido, y no solo se trataba de ese caso, sino también que existían abusos en otras partes del país. Por ejemplo, lo ocurrido en 1931, donde hubo una huelga que acabó con masacre de Malpaso, debido a la lucha de los trabajadores mineros contra la empresa Cerro de Pasco, corporación, en la zona central de la Sierra Peruana. En el capítulo 1, los hechos suceden en la década de 1910. La empresa norteamericana Mining Society se adueña de la mina de Tusteno, en Quivilca, departamento del Cusco, Perú. El relato empieza con una descripción de la gran indiada. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los horas sirven primero como guías de la empresa Mining Society, pero después José Marino, dueño del bazar y contratista de los peones para la mina,
Se encargaría junto a su hermano de arrebatarle sus tierras para entregárselas a esta. Los obreros de la empresa insultan a los horas, diciéndoles indios brutos, raza endeble, servil, humilde. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena, donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tay y Mr. Wise, toman parte en la violación de Graciela, la Rosada, quien jugando los dados entran por turno de orden de jerarquía social y económica para ultrajar a la muchacha, quien al final termina muerta por todos los actos aberrantes y daños ocasionados. En el capítulo 2, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Minin Society, son aliados del superfecto en la pesquina de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. La captura de dos indios, Isidro Yepes y Brailo Conchudos, y la muerte de este último produjo un levantamiento del pueblo y la posterior represión del mismo. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el superfecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los jerdamés y en la insensibilidad de los vecinos del Colca. El intérprete Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una sublevación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burocracia del Colca acusa a los indios de derramamiento de sangre. En el tercer y último capítulo de la novela, el relato da pase a las discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huanca y dos personajes más, el apuntador de la mina y el agrimensor Leonidas Benítez. Este último había sido expulsado de la empresa minera y se hallaba resentido. El herrero Huanca les habla y les ilustra del movimiento revolucionario mundial, en la que todos los explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas las partes del mundo serán liberados. El apuntador se muestra entusiasta con el plan y promete dar su apoyo incondicional. Por su parte, Benítez, que al principio se mostró reticente, finalmente acepta también ponerse al servicio de la causa de los oprimidos en una futura y cercana rebelión. El mensaje que podemos extraer del Tuxteno es claro: un llamado de liberación y reivindicaciones en el país para crear condiciones de igualdad, inclusión y abolir la injusticia. Esta novela también es un símbolo de revolución y una manera de cómo la narrativa puede ser cómplice y principal aliado de ese objetivo. De esta manera, Vallejo refleja su dolor, esa esencia que está impregnada en cada párrafo de su obra para dejarnos una misión. ¿Pero la estamos cumpliendo? ¿O es que acaso se sigue repitiendo lo ocurrido en los hechos contados? Veámoslo. La realidad mostrada en la novela fue vivida por el propio autor, quien estuvo enteramente involucrado en ella. Una situación realmente indeseable, con hechos que van más allá de simples abusos y una corrupción en la sociedad que traería grandes consecuencias y zanjas en el desarrollo del país. Lamentablemente, esa realidad no es ajena a nosotros. Hoy en día en nuestro país sigue existiendo explotación e injusticia. Vivimos en un contexto lleno de corrupción, donde el dinero y el poder rigen la sociedad. Hermanos en zonas rurales olvidados por el Estado, empresas transnacionales explotando nuestros recursos y a nuestra gente. Somos indiferentes ante el sufrimiento ajeno y hemos olvidado practicar valores como el respeto, solidaridad y amor
en nuestras relaciones con los demás. Veamos el siguiente video. La Rinconada, en Perú. Aquí las temperaturas descienden a menos 23 grados centígrados. Los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos. No hay agua corriente, solo alcantarillas abiertas. La única razón por la que viven aquí unas 30.000 personas es que hay oro en la ladera. Es cuando sacas el lampito hacia afuera, estás buscando. Hay otras piedras que cuando estás chancando te chancas la mano y sale sangre y te duele eso. Y otras cuando tú quieres ponerla, hay hartas, cuando te atreves a sacar harto para sacar un poco más hartito de oritos, sales afuera, no puedes sacar eso, pues no puedes traer muy harto porque pesa. Y cuando quieres botar a la sacapata, te caes tú más. Como hemos podido ver, aún en el siglo XXI sigue existiendo la explotación de personas, en este caso de niños, en la mina de La Rinconada en nuestro país. Minas como estas suelen estar en zonas recónditas del mismo y trabajando de manera ilegal. Miles de familias se ven sometidas a esta situación por una sola consigna: sobrevivir. Nuestras autoridades, junto al gobierno, increíblemente, muchas veces crean leyes y apoyan gestiones que facilitan el desempeño y la producción de las minas. Sin embargo, no se preocupan en defender los derechos de las personas explotadas ni de garantizarles una buena calidad de vida. Esto es lo que nuestro poeta trataba de denunciar en su obra hace muchísimos años, y hoy, como acabamos de ver, se sigue repitiendo la misma situación en nuestra sociedad. Ahora solo nos queda esperar que las autoridades asuman su rol de manera correcta y garanticen el bienestar de la población, en especial el de las zonas rurales de nuestro país. Hoy, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia, necesitamos más que nunca recordar a César Vallejo y todo lo que nos dejó en el Tusteno para cambiar nuestra realidad y ser mejores personas, verdaderos ciudadanos y orgullosos de ser peruanos. Gracias por acompañarnos.